Capítulo 1. Longclaws. Hoy me desperté muy temprano, agitado por el mismo sueño. En mi sueño, mi padre me grita: «¡Corre, Brisen!». A su vez, cientos de pelisalva le arrancan las extremidades. Mi yo de 10 años, petrificado, observando tras unos arbustos. Cuando un pelisalva se percata de mi presencia, salgo corriendo, dejando atrás a mi padre. Siento que mis movimientos son muy lentos, y justo cuando la bestia se abalanza sobre mí, me despierto. Siempre es lo mismo, odio ese maldito recuerdo. En fin, hoy viajaré a un poblado cercano, llamado Salix. Por la mañana un lugareño llegó a Koba en busca de un valiente para un trabajo. Lo escuché hablar de un monstruo enorme que asesinaba a las personas en un bosque de sauces. Me acerqué y le dije que estaría dispuesto a investigarlo. Con una cara de desprecio me gritó que no necesitaba a un alquimista, sino a un asesino. Antes de que terminara de decirme debilucho, lo interrumpí diciendo: «Yo me haré cargo». Mientras me alejaba, gritaba de forma burlesca que cómo pensaba matar a un monstruo tan grande yo solo. Contesté entre dientes: «Ya encontraré la forma». Emprendí mi camino por la mañana. Me tomó un rato llegar, ya que el poblado no se encontraba tan cerca como pensé. Además puse demasiada atención en los detalles para la creación de un mapa. Debo documentar todo sobre las bestias sin excepción. Al llegar a Salix, lo primero que puedo observar es que hay niebla. Evidentemente el lugar es muy húmedo, geográficamente se encuentra en una cuenca entre montañas. Aquí abundan los sauces y cerca del pueblo existe un bosque de estos. Para mi fortuna, en el pueblo había una pequeña posada, la cual perteneció a la primera familia que habitó el lugar. La posada se llamaba la Casa de Luz. Cuando me acerqué, me encontré con el portero llamado Aland. Traté de conseguir información sobre el monstruo, pero no sabía mucho, solo me dijo que por la noche hay toque de queda. La verdad no me sorprendió que fuera así, con un monstruo suelto y una niebla tan espesa, el toque de queda por la noche es la mejor forma de mantener a los pobladores a salvo. Estoy agotado, caminé por mucho tiempo con todas mis cosas en mi espalda, así que trataré de descansar. Mañana saldré a explorar el terreno donde vive la bestia. Esta vez, tuve un sueño distinto. Caminaba hacia el bosque sin poder ver nada. De repente, veo una silueta muy grande, parada a mi lado. Y esta me dice: «La muerte te acompaña. Desde donde estoy puedo verlo». Esa voz me causó pánico, pero a la vez me parecía familiar. Desperté tranquilo, ya que era común que soñara a los pelisalva atacando a mi padre. Lo raro fue que esta vez soñé algo diferente. No pasó mucho tiempo cuando escuché que tocaban mi puerta. Con inquietud y navaja en mano me acerqué. La abrí lentamente, pero solo era el portero. Me dijo que si me adentraba en el bosque, él me acompañaría. También mencionó algo que me puso un poco nervioso. «Ya han venido muchos, pero nadie ha regresado. Si eliges que no te acompañe, ten mucho cuidado». Contesté que tomaría su consejo. Le mencioné que no iría solo. Amaneció y preparé todas mis cosas, principalmente un arco que modifiqué. Me llaman loco, pero este aparato es muy eficiente. Me sirvió en otra ocasión para herir a un volan mortem, aunque me pone muy nervioso no saber a lo que enfrento. Espero me sea útil. En el camino, me percaté de que los animales son muy escasos. Solo cohabitan aquellos con habilidad para huir de depredadores. Hace un poco de frío aquí. Como supuse, existen pequeños lagos y cascadas hermosas. Pasó un rato, en realidad, no fue mucho tiempo. Encontré un rastro de sangre seca, posiblemente de anoche. Lo seguí hasta un gigantesco árbol. En él, había un hueco demasiado grande. Traté de acercarme para observar con detenimiento, pero no podía ver nada. Había mucha información para trabajar en hipótesis y estrategias. Tuve intriga, así que no pude evitarlo. Entré en el agujero. Me resbalé por un túnel de creo unos 40 pies hasta caer al fondo. Me levanté adolorido, no podía ver nada, el lugar estaba muy oscuro y olía a muerte. La luz del sol no podía entrar,
ya que el túnel iba en varias direcciones hasta terminar en las raíces del árbol. Rápidamente me apresuré a encender una rama. Tenía conmigo un pedazo de carbón en un pequeño recipiente de metal. Por suerte, el pedazo seguía caliente. Utilicé un poco de estopa para encender la rama. El lugar era enorme y muy aterrador. Me pude percatar de algo en el suelo. Me acerqué para ver mejor. En ese momento, sentí un escalofrío que me recorrió desde el cuello hasta la espalda baja. A su alrededor yacían esqueletos, algunos aún con pedazos de carne descompuesta. La cosa se levantó poco a poco y en ese momento pude verlo. Medía un aproximado de 8 a 9 pies, tenía unas garras del tamaño de mis piernas, se paraba en sus dos enormes patas, su boca era más grande que toda su cara, sus ojos eran pequeños y de él emanaba un olor a sangre putrefacta. Ni siquiera terminé de observarlo, salí corriendo. Intenté subir por el túnel pero estaba lleno de sangre, sangre por todos lados. Al tratar de subir, me resbalé de nuevo. En el suelo, la bestia con sus garras me rasgó el brazo izquierdo. Tomé mi arco y le disparé en los ojos. Corrí de nuevo al túnel. Giré para ver al monstruo, seguía aturdido por el disparo, así que intenté salir de ese infierno. Mi brazo ardía como los 1000 demonios, pero aún así tomé una rama y la usé para escalar por el túnel. Cuando estaba a punto de salir, tropecé.